¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Día Cero, el portal. Un lugar en donde yo, Roberto Robledo, en compañía de un invitado o algunas veces en solitario, estaremos platicándoles del fenómeno paranormal, así como también del fenómeno no humano, de alguna que otra conspiración y, por qué no, de temas de la vida cotidiana. Y para nuestro capítulo número 2 tenemos algo pero muy interesante y algo que seguramente les va a encantar y les va a volar la cabeza. Eh, Algo que preparé con, con muchas ganas porque es un tema que siempre me ha gustado mucho. Y vámonos con esto que dice así. Desde Miami hasta Puerto Rico y desde los fenómenos electromagnéticos hasta los portales en el tiempo, hoy hablaremos del Triángulo del Diablo, o también conocido como el Triángulo de las Bermudas. Formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar, dentro de un triángulo equilátero completamente imaginario que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, se encuentra lo que conocemos como el Triángulo del Diablo, o también el famosísimo Triángulo de las Bermudas. ¿Y qué es el Triángulo de las Bermudas? Para poder contestarles eso, viajaremos en el tiempo hasta 1945, en donde 5 aviones Avenger TBM de la Marina de Estados Unidos desaparecieron durante el vuelo de entrenamiento rutinario. Despegaron de Fort Lauderdale, Florida, y nunca regresaron. Los aviones volaban en una formación conocida como Círculo de Navegación. El líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, reportó que sus brújulas no funcionaban y que estaba perdido. La torre de control le indicó que volara hacia el oeste, pero Taylor no estaba seguro de su ubicación. O sea, imagínense a 5 aviones que están haciendo un vuelo de rutina, no sé, estaban practicando o algo por el estilo, y de pronto dicen, oye, capitán, no sabemos dónde estamos. Empiezan a darse vueltas las brújulas, los instrumentos no funcionan, y la torre de control les dice, solo vuelen al oeste, no sabemos dónde están, vuelan al oeste. Y simplemente desaparecieron. No se volvió a ver ni un rastro de los 5 aviones. Pero no solamente pasó eso. Y así con esta última comunicación jamás se volvió a saber nada de los 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos. Pero cabe destacar que también uno de los aviones de rescate que buscaba el vuelo 19 de Fort Lauderdale también desapareció. O sea que después de que los 5 aviones pasaron sobre el Triángulo de las Bermudas, empezaron a hacer las búsquedas y bueno, pues uno de los aviones de rescate que los estaba buscando también desaparece. Entonces imagínense, 1945 empieza el hallazgo o empiezan a ver las desapariciones, que son las desapariciones más sonadas sobre el tema del Triángulo de las Bermudas, que a mí me gusta más, se escucha un poco más como que más padre, el Triángulo del Diablo. Bueno, que de hecho después de esta desaparición se le empezó a conocer como el Triángulo del Diablo. Pero bueno, seguimos y dice, después de este trágico suceso, se suscitaron muchas teorías sobre lo ocurrido. Algunos creían que los aviones se habían estrellado por un error del piloto, otros pensaban en fallas mecánicas, incluso hubo quienes sugirieron que habían sido por fuerzas sobrenaturales. Existen muchísimas teorías sobre lo que puede suceder en el triángulo.
eh, desde un error humano hasta seres extraterrestres apoderándose de los portales que van a otras dimensiones. Y sin especular, eh, pues bueno, aquí les voy a hablar de algunas eh, teorías sobre esto, ¿no? Y una de las teorías que más se escucha sobre el Triángulo de las Bermudas es que son anomalías magnéticas. Se cree que el Triángulo de las Bermudas es uno de los pocos lugares del mundo donde el norte verdadero y el norte magnético coinciden, lo que podría confundir a las brújulas y esto hacer que los aviones o los barcos se pierdan. Pero yo tengo otra teoría que está así como que más fumada, pero la voy a ir platicando conforme vamos pasando con el tema. También existe otra teoría de los agujeros de gusanos o portales. Algunos creen que existen agujeros de gusano o portales a otras dimensiones en la zona que podrían hacer desaparecer a las naves, que eso también se me hace algo que podría ser. O sea, imagínense que están dentro del Triángulo de las Bermudas pasando, no sé, ahí por Puerto Rico, entras al triángulo y exista un portal interdimensional que te lleve a otro lado. Simplemente te lleva a otra dimensión o te lleva a otro lugar del tiempo. O sea, yo creo que esa es una teoría que sí podría creerla más o menos. También existe otra teoría que dice extraterrestres o la Atlántida. Hay quienes sugieren que seres extraterrestres o tecnología de la antigua Atlántida podría estar involucrada en las desapariciones de los navíos, de las embarcaciones y de los aviones que se han perdido. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Puede ser que las teorías se junten y entre los portales en el tiempo, otras dimensiones, pasen también los extraterrestres y pues ahí se arme la fiesta del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Así, ¡uh! Pero bueno, son meras teorías. Yo me quedo con la teoría de los portales que son interdimensionales. Esa es como que la que más me atrae a mí, ¿no? También está la teoría de los monstruos marinos. Algunas leyendas hablan de monstruos marinos gigantes que podrían atacar las naves, como el Kraken, Leviatán, serpientes gigantes, pero pues bueno, el mar es tan inmenso, tan profundo y tan inexplorado que también podría ser algo creíble, ¿no? Pero dejémonos de las teorías conspiranoicas por un momento y centrémonos en el caso de Bruce Gernon, un piloto experimentado que su plan era volar desde la isla de Andros en las Bahamas hasta Miami, Florida. Era un vuelo bastante común, pero las cosas se tornaron extrañas cuando se acercó al Triángulo de las Bermudas, otra vez el famoso triángulo. Mientras Bruce se acercaba al triángulo, notó que las brújulas de su avión comenzaron a girar sin control y una neblina densa rodeó el avión. De repente, el avión experimentó una especie de sacudida y las nubes formaron un túnel con rayas arremolinadas. Bruce sintió una extraña sensación de desorientación y al salir del túnel se encontró mucho más cerca de Miami de lo que debería haber estado. Incluso la torre de control estaba confundida por su rápida llegada. Para muchos, la experiencia de Bruce fue una especie de viaje en el tiempo, causado por anomalías magnéticas en el Triángulo de las Bermudas. Otros piensan que pudo haber experimentado una especie de alucinación o desorientación espacial. Incluso hay quienes sugieren que pudo haber volado a través de un agujero de gusano o un portal a otra dimensión. Bueno, vamos a desdoblar un poquito este caso. Aquí nos habla de que Bruce Gerson, creo que este caso ya lo había escuchado también en otro lugar. Creo que Bruce Gerson volaba también con su padre. No estoy seguro.
pero sí también eran de familia de pilotos. Y había escuchado em, que este vuelo tarda, no sé, un poquito más de una hora en llegar, desde Bardos hasta la Florida, y este lo hizo así de volada. Pero bueno, eh, vamos a desdoblar este caso. A ver, aquí nos dice que mientras Bruce se acercaba al triángulo, notó que las brújulas de su avión comenzaron a girar sin control. O sea, imagínense una película donde las brújulas están rum, 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 se pierden, giran para todos lados, que eso lo puede hacer los efectos electromagnéticos de el lugar. Ahora, la neblina. ¿De dónde sale la neblina? Entonces, si es un bucle o si es un agujero de gusano, pues bueno, entonces ahí está el portal. Ahí está un portal puede ser interdimensional o puede ser un portal en el tiempo. Esto lo que hizo fue simplemente ¡pum! Lo transportó unos minutos al futuro, podría decirse, y lo hizo llegar más rápido. Porque de hecho hay un caso que escuché de una persona que se extravió, está más o menos como entre los viajeros en el tiempo. No recuerdo bien, lo voy a investigar y se los platico en otro capítulo, pero lo escuché hace poco, de un señor que se perdió en alta mar mucho tiempo, creo que se perdió 7 años, pero él solamente él había envejecido un año nada más. Y cuando le hicieron sus estudios y todo, él decía que solo estuvo perdido un año y que en la isla donde estaba había musgo y había plantas, creo que de color rojo, que solamente se dan en lugares de agua dulce, y pues era algo como que muy extraño porque esas aguas, pues estás en el mar, estás en una isla, y que en las noches él veía serpientes gigantes y monstruos y todo en esa isla. O sea, imagínense como que la isla Calavera donde donde vive King Kong, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro tema. Creo que a ese se le cataloga como un viajero en el tiempo, algo así. Pero sí está muy interesante ese caso. Ahorita se me vino a la mente con lo de Bruce. Bueno, y regresando a Bruce, pues entonces se dice que él entró, estas nubes o esta neblina forma un túnel con rayas arremolinadas y se desorienta este chavo. Yo creo que pierde la conciencia y de repente cuando se despierta ya está llegando a Miami. Entonces dice, oh, ¿qué me pasó? Podría ser que se desorientó, como lo dice la gente, pero la torre de control, o sea, dice en minutos llegó este canijo. Entonces yo sí creo que pudo haber pasado pues bueno, por un portal. Aquí dice, bueno, aquí en lo que investigamos, dice que para muchos la experiencia de Bruce Gernon fue una especie de viaje en el tiempo causado por anomalías magnéticas en el Triángulo de las Bermudas. Otros piensan que pudo haber experimentado una especie de alucinación o desorientación espacial. Incluso hay quienes sugieren que pudo haber volado a través de un agujero de gusano o portal a otra dimensión, que es lo que estábamos platicando. Y efectivamente, el vuelo de Barbados a Miami es aproximadamente de una hora, un poco más, y Bruce lo realizó en minutos. El tiempo exacto no se sabe, pero algunas teorías sugieren que Bruce experimentó un fenómeno similar al de un agujero de gusano, pero a menor escala. Quizás fue una especie de anomalía electromagnética que distorsionó el espacio-tiempo, lo suficiente como para acortar su viaje. O tal vez la nube era algún tipo de portal a otra dimensión, y aunque no hay evidencia científica que respalde esta idea, podemos estar seguros de algo: que entre el campo electromagnético y los portales, Bruce ha sido un viajero en el tiempo. Y efectivamente no sabemos si él pasó a otra dimensión, si él viajó unos minutos al futuro. No lo sabemos porque el tipo también se desmayó. Entonces tampoco lo pudo contar. Pero bueno, también tenemos un caso no tan sonado, pero sí muy extraño, que es el del avión británico Star Tiger,
que desapareció en 1948. Bueno, este ya fue 3 años después de la desaparición del vuelo 19. Con 31 personas a bordo, nunca encontraron restos ni sobrevivientes de este avión. Y este avión desapareció en el Triángulo de las Bermudas, en algún punto entre las islas Azores y Bermudas. Iba en camino a un vuelo desde Londres a La Habana. Su piloto era el capitán Brian McMillan y se cuenta que desapareció cerca de las Bahamas en el corazón del triángulo, así como si se lo hubiera comido el mar. Aquí llegamos a otro caso en donde simplemente entra en el Triángulo de las Bermudas, desaparece, no hay más. Existen más teorías alrededor del Triángulo del Diablo o Triángulo de las Bermudas, que al final son solo teorías, ya que no se ha podido estudiar con éxito por las anomalías del lugar, y una muy interesante es la de el Triángulo de las Bermudas. Es un tema fascinante y lleno de misterio. Una de las teorías más interesantes es la de las burbujas de metano. Aquí nos platican en esta teoría que algunos científicos creen que en el fondo del océano, específicamente en el Triángulo de las Bermudas, se liberan grandes cantidades de metano, lo que reduce la densidad del agua y hace que los barcos se hundan sin dejar rastro. También se ha hablado de fuertes corrientes y tormentas repentinas que podrían explicar algunas desapariciones, que de hecho en algunas películas, por ejemplo, creo, si no estoy mal, cuando ves la película de King Kong, cuando llegan a la isla Calavera, es como que un breve ejemplo a lo que sucede cuando pasan el Triángulo de las Bermudas, más o menos algo así, que pasan tormentas, torbellinos y todo para llegar, y cuando llegas así la isla súper wow, y pues te encuentras con animales y cosas que jamás has visto, ¿no? Existen un sinfín de casos de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, y por eso tenemos un top 5 de casos de desapariciones. El primero, bueno, que de hecho ya fue como sería un top 8, porque ya hablamos de 3 casos. Pero bueno, vamos a ver. El primero, el primero con el que empezaremos es con el SS Cotopaxi. Desapareció en 1925 sin dejar rastro. Era un barco de carga que viajaba de Charleston, Carolina del Sur, a La Habana, Cuba. Se cree que una tormenta lo hundió, pero nunca encontraron los restos. Aquí hay algo muy interesante. Este desapareció en 1925. Todavía no se daba como que el boom del Triángulo de las Bermudas. Después tenemos el siguiente, que es el del vuelo 441 de Pan Am. Este era un vuelo comercial con 31 pasajeros a bordo que desapareció en 1948. Iba de San Juan de Puerto Rico a Miami, Florida. Nunca encontraron restos ni sobrevivientes. O sea, ya se pueden imaginar que únicamente hay desapariciones. No hay nada que nos explique a dónde van. Tripulado por Dan Burak y su amigo el padre Patrick, el yate Witchcraft desapareció en 1967 cerca de Miami. Era un yate de lujo y desapareció en una noche con buena visibilidad y sin ninguna condición climática adversa. Nunca encontraron restos ni sobrevivientes. Aquí nos platican que es un yate de lujo donde eran 2 amigos, o no sé si o una pareja, no lo sabemos, pero bueno, 2 amigos, el padre Patrick y Dan Burak, que era una persona, supongo que de una economía bastante alta, tenía su yate de lujo. Se fueron a pescar, se fueron a tomar la copa como amigos, como compas, diría Karim León, y bueno, desaparecieron, o simplemente se los tragó el mar. Igual ahí por el Triángulo de las Bermudas. Número 4, el carguero El Faro, a cargo del capitán Michael Davison. Se hundió en el 2015 durante el huracán Joaquín. Iba de Florida a Puerto Rico. A pesar de la búsqueda, solo encontraron restos y el barco nunca apareció. Pero bueno,
este ya nos da un indicio de que había un huracán. Había un huracán y se fue por el Triángulo de las Bermudas y desapareció. Pues imagínate, si el Triángulo de las Bermudas, estando bonito el clima, que todo está a toda madre, todo bien, y te vas a meter cuando hay un huracán, pues bueno, no me chingues, también no quieras que no te pase nada, ¿no? Pero bueno, en el número 5 y el último, piloteado por el mayor William T. Verleer, el avión militar C-119 Flying Boxcar desapareció en 1965 con 10 personas a bordo. Iba de Florida a la isla Gran Turca. Nunca encontraron restos ni nada. Entonces, podemos concluir que el Triángulo de las Bermudas es un lugar en donde las cosas desaparecen. O sea, si quieres desaparecer algo, llévalo al Triángulo de las Bermudas. Así de fácil. Pero bueno, no sé si son los campos electromagnéticos, no sabemos si son los bucles en el tiempo, los agujeros de gusano, los portales, los extraterrestres, los monstruos marinos, pero algo pasa en el Triángulo del Diablo. Y hay una teoría, no la puse aquí, pero la estaba leyendo porque eso sería como para otro tema, que dice que la Atlántida estaba situada en parte de ese Triángulo de las Bermudas y que ahí se hundió. Y como una de las tantas teorías de la Atlántida dice que la Atlántida, con su tecnología y todo moderno y todo lo que tenían, ellos tenían una tecnología de cristales energéticos. Entonces la gente también cuenta, cree, dice, o sea, todas las teorías, de que al hundirse la Atlántida quedan todos esos cristales energéticos debajo del agua, y eso es lo que hace que haya un campo electromagnético que haga que pues los barcos y todo pues se haga un desmadre, ¿no? Y se pierdan los aviones y todos los huracanes y cosas por el estilo. Pero bueno, así concluimos nuestro viaje por el misterioso Triángulo de las Bermudas. Aunque muchas de sus desapariciones tienen explicaciones lógicas, otras siguen siendo un enigma. ¿Será que algún día descifremos todos sus secretos? Eso solo con el tiempo lo sabremos. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que están viendo este video. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, en TikTok, en YouTube, próximamente ya también en Facebook e Instagram. Aquí debajito les vamos a poner los links, las ligas, y para que nos puedan seguir tanto en TikTok como en YouTube. Y si les pido, ayúdenos por favor dándonos un like, denle clic en la campanita, porque esto nos ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo más temas, para hacer más investigaciones. Esto es algo que me encanta, quiero seguir haciéndolo para ustedes y espero que les guste. Muchas gracias. Recuerden, nosotros somos Día C, el portal. Hasta la próxima. Adiós.